Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Iba a decirles que abran sus himnarios en el libro 484 para hacer nuestro sermón de esta tarde, porque Dios había puesto en mi corazón precisamente predicar acerca del contenido de este himno que viene de la palabra del Señor. Y ese coro cuando dice feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Entonces vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6. En el capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 25 hasta versículo 34. Mateo 6 desde el 25 hasta el 34. La palabra del Señor dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Que el Señor bendiga su palabra. Y yo quisiera, hermanos, titular este sermón El creyente y las preocupaciones en estos tiempos difíciles. El creyente y las preocupaciones en estos tiempos difíciles. Porque sin ninguna duda, a nosotros nos está tocando vivir algo que nunca habíamos pensado que podía suceder. Yo pienso que nadie en la tierra ha estado preparado para estos tiempos muy difíciles desde el año pasado. No solamente aquí en Perú, en todos los países. Y es que hay muchas cosas que nos han llevado a pensar acerca de nuestra vida aquí en la tierra, como consecuencia del coronavirus, que ha sido pues la causa o la excusa para hacer quebrar las economías de muchos países. Pues ha traído como resultado pues la bancarrota de muchas empresas grandes, medianas, pequeñas, y que a la vez pues esto ha producido desempleo. Y los negocios que todavía sobreviven van mucho más lento, más despacio de lo normal, y posiblemente también hemos caminado nosotros por la calle y hemos visto que la tienda que antes estaba ya no está, que la peluquería ahora ha sido convertida en una bodega, y así hemos visto que las cosas andan mal para todos, aún para los cristianos. Pero los cristianos debemos de tener una actitud distinta al mundo. Eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Y pues toda esta preocupación nos ha llevado también a nosotros para pensar acerca de las necesidades de nuestros cuerpos. ¿Qué comeremos? No hay trabajo, ¿qué comeremos? No sabremos si todavía vamos a mantenernos en nuestro trabajo. Están despidiendo a muchas personas, y si esto sucede, ¿cómo vamos a vestirnos? ¿Cómo vamos a comprar la ropa? ¿Cómo es que nosotros podemos conseguir un techo donde vivir? De repente ya no voy a poder
pagar el alquiler. ¿Y qué va a pasar conmigo? Voy a quedarme en la calle, mis hijos se van a quedar en la calle. Y pues yo creo que esto es algo que nosotros pensamos mucho, ¿verdad? Pero no solamente esta pandemia ha traído estos males que lleva a todo el mundo a pensar en estos afanes, la comida, el vestido, aún la propia vida. De repente muero mañana, si salgo a la calle, me agarra el coronavirus y pasado mañana ya no estoy aquí, ya fui. ¿Verdad? Así hablamos nosotros, ya fui, ya no estoy. También hay otro mal, y es la incertidumbre moral. No solamente es la incertidumbre en la economía, sino la incertidumbre en lo moral. Porque vemos que los gobiernos vienen siendo tomados por personas cuyas agendas representan un peligro moral para la sociedad, un peligro moral para nuestras familias, un peligro moral para nuestros hijos y un peligro también para la iglesia. Vemos pues que se avecina una persecución para todo aquel que viva piadosamente y testifique con valor acerca del Señor Jesucristo. Vemos ahora que hay presidentes que desde el primer día ya están imponiendo esa agenda de la homosexualidad, del LGBT, esas teorías neomarxistas ya las están colocando como parte de la política de sus gobiernos. Ya están volviéndose más duros para que, desde el primer día, para que toda esta ideología sea pues enseñada en muchos lugares. Yo le comentaba a mi esposa de que ellos trabajan de esa manera. Ellos trabajan con dinero en la mano. Ellos dicen, bueno, yo quiero que tú enseñes la teoría crítica racial, enseñes estas ideologías marxistas, y si tú no las enseñas, no hay dinero para ti. Es así como es que aún los seminarios evangélicos han tenido que acceder a enseñar estas ideologías dentro de la currícula que ellos normalmente tienen. Y si acaso alguien o el presidente de ese seminario dice, no, acá no queremos eso, bueno, entonces me llevo mis $5 millones para otro lado. Hermanos, estamos viviendo una crisis económica, estamos viviendo una crisis moral. Nunca antes habíamos pensado que íbamos a pasar por una situación como esta. Nunca, nadie había pensado en esto siquiera hace 2 años atrás, aunque vemos que ya como que alguien había puesto algunos videos que esto iba a ocurrir, y ciertamente ocurrió. Y esta misma persona es la que tiene la vacuna, ¿no? Es algo raro, pero bueno, vivimos, como les digo, en tiempos donde existe pues problemas económicos y existen también problemas morales. Y el Señor sabe que nosotros somos humanos. Él sabe, Él nos ha hecho, sabe que somos humanos y que tenemos pues estas preocupaciones en nuestros corazones, ¿no? Además de todo esto, fíjense, de los problemas económicos, los problemas de trabajo, estabilidad laboral y todo eso, tenemos los problemas morales, y además se ha sumado el problema de la censura. El problema de la censura. Ahora estos medios como el Twitter, el Facebook, ellos ahora controlan qué cosa es lo que puede publicarse y qué cosa es lo que no puede publicarse, ¿no? Hay censura ahí. Toda voz que sea contraria a este avance que promueve todas estas agendas impías o este discurso que, en mi entender, lo que busca es simplemente destruir la economía. Ellos están tomando medidas para destruir la economía y después decir, ¿ves? El sistema no funciona. Tenemos que hacer unos cambios. Tenemos que cambiar la constitución. No funciona el sistema. No, el sistema funciona. Hay países que se están recuperando tremendamente. Brasil es uno de ellos. Está recuperando su capacidad laboral rápidamente. El gobierno de los Estados Unidos, el anterior, también tenía una recuperación económica de los puestos de trabajo de una manera muy rápida. Perú no. Muchos países no lo hacen así. Pero es que el sistema económico no es el problema. El problema son las personas que tienen intereses privados, intereses personales, para que todo esto sucumba y ellos puedan ganar dinero con esto, ¿no? Entonces, pues vivimos en tiempos difíciles y debemos buscar el consejo de Dios para nuestras vidas
en medio de toda esta incertidumbre, porque Dios es el único que conoce el futuro, Dios es el único que tiene nuestras vidas en sus manos. Yo pienso, hermanos, que es pecado, y mire cómo lo voy a decir, es pecado tratar de buscar paz por medio de conocer lo que el futuro nos depara a cada uno de nosotros. A veces queremos saber hoy día por anticipado si es que la semana que viene voy a tener trabajo. Y como no lo sé, me angustio. Yo quiero saber si es que el mes que viene va a haber pollo y carne en mi refrigerador. Y como yo no lo sé, me angustio. Yo quiero saber si dentro de 2 semanas yo todavía voy a tener mi puesto de trabajo. Y como yo no lo sé, me angustio. Porque yo quiero saber el futuro. Yo quiero conocer, a mí me gustaría que alguien me diga, que Dios me diga, ¿sabes qué? La próxima semana te quedas sin trabajo. Hermanos, ¿cómo viviríamos si eso fuese así? ¿Cómo viviría usted si supiera el día y la manera en que va a morir? Así como esas películas que salieron hace muchos años, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. De un accidente y que todos terminan. ¿Cómo viviría usted si supiese el día, la hora, el lugar donde va a morir y que eso va a suceder sí o sí? Simplemente no podría vivir bien. Todos los días viviría pensando que ya se está acercando a ese día y no viviría. Viviría angustiado, ¿habrá alguna manera de cambiar esa fecha? ¿De cambiar esos planes? Yo pienso a veces que es mejor vivir sin conocer el futuro, porque el futuro lo maneja el Señor. Y tenemos por fe que creer que el Señor es el que controla el futuro, así lo dice en su palabra. Muchas veces, muchas promesas hablan de esa manera. Si nosotros queremos conocer el futuro para traer paz a nuestros corazones el día de hoy, entonces ya no vivimos por fe, ¿verdad? Ya no vivimos por fe, vivimos por vista. Y 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo acá nos dice de que él anda por fe y que además él confía. Él confía porque, hermanos, nosotros no podemos hacer nada para cambiar esta situación. Tenemos que orar, sí, orar mucho para que el Señor aumente nuestra fe. Tenemos que orar para que el Señor nos fortalezca espiritualmente para atravesar toda esta problemática económica y mundial y de censura por la cual estamos viviendo, y que sabemos que va a traer en algún momento persecución a nosotros. Pero no tenemos que preocuparnos, porque la iglesia del Señor siempre ha sido perseguida. Solamente que tenemos que orar al Señor y que nos fortalezca para hacer frente a esta nueva embestida que Satanás quiere hacer contra los hijos de Dios. Pero en Cristo somos más que vencedores. Entonces no nos va a pasar absolutamente nada. Si creemos eso, no nos vamos a preocupar en esa parte. Las preocupaciones referidas a las necesidades temporales de nuestros cuerpos. ¿Qué de comer? ¿Cómo me voy a vestir? El alquiler. Es más, la vida misma. ¿Viviré el mes que viene? ¿No viviré el mes que viene? Bueno, todas esas preocupaciones están ligadas prácticamente, hermanos, a un aspecto. A un aspecto. Y yo creo que esta porción que hemos leído de alguna manera está conectada con la anterior. El anterior versículo, el versículo 24 del capítulo 6 de Mateo, antes de la porción de la Escritura que hemos leído. Porque hay una conexión financiera, hermanos, en la estabilidad emocional que nosotros podemos tener o podemos llegar a alcanzar. Y dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y de ahí él comienza a hablar del afán, de la preocupación, de la angustia. Y esto pues, estas necesidades temporales que causan preocupación en nosotros, yo creo que están ligadas al aspecto financiero. Al aspecto financiero.
Es decir, la actitud de preocupación acerca de nuestra alimentación, nuestro vestido, nuestra vivienda, nacen de una ansiedad financiera que busca cobrar raíz en nuestros corazones. ¿O me equivoco? ¿Alguien aquí está preocupado si es que va a tener todavía trabajo o no va a tener trabajo? Si va a comer mañana o si no va a comer mañana. ¿Cómo dice ese himno? Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y ese es uno de los ejemplos que el Señor pone precisamente aquí, en este pasaje que hemos leído. Y que debemos de aplicarlo a nuestras vidas en este tiempo de incertidumbre. En este tiempo en que la economía está cayendo. Hermanos, tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir creyendo lo que el Señor nos enseña. No debemos permitir que esas angustias que tienen un origen financiero cobren raíz en el terreno de nuestro corazón. No, porque eso nos va a llevar a la angustia, al afán, y no vamos a vivir. El Señor sabe, como yo les decía, que somos humanos. Él nos ha creado y sabe que aunque hemos sido redimidos, aunque somos sus hijos, aunque tenemos un nuevo corazón, tenemos nuevos sentimientos, tenemos una nueva vida en Cristo, Él sabe que aún somos propensos a tener preocupaciones, aun cuando somos nuevas criaturas. ¿Alguien dice que no? Y esa es la razón por la que encontramos estas palabras en la Escritura. Si los cristianos no fuésemos también arrastrados un poco por este afán de las cosas materiales, una vez que somos salvos, no encontraríamos este pasaje aquí en la Biblia, ¿verdad? ¿O sí? Este pasaje está escrito para nosotros también. Está escrito para tiempos en los que los cristianos estamos viviendo ahora. Tiempos de incertidumbre. Por esa razón encontramos estas palabras en la Biblia, pero al mismo tiempo el Señor nos advierte que si estas preocupaciones se convierten en ansiedades constantes, estamos en pecado y debemos corregir nuestros pensamientos y actitudes por medio del arrepentimiento, de decir: perdón, Señor, yo he vivido afanándome por todas estas cosas, perdóname, ayúdame a corregir mis pensamientos, ayúdame a enmendar mis actitudes por medio de pedirle a Él, como sus discípulos le pidieron: Señor, auméntame la fe. Sus discípulos dijeron eso: Señor, aumentanos la fe, en Lucas 17:5. Yo les voy a contar algo que me sucedió la semana pasada nomás y le comenté a mi esposa y a mi hija. Y era, yo también vivo en el mismo planeta que ustedes, yo también vivo en la misma circunstancia de ustedes, ¿no? Allá en San Miguel también hay coronavirus y todas esas cosas. En San Miguel se cierran las tiendas también. Y yo le comentaba a mi esposa de que a mi canal de YouTube me había llegado un video de cómo vivir la vida sin problemas. Y ese video de cómo vivir la vida sin problemas está basado en un libro que yo había leído, creo que cuando tenía 18 años o 19 años, ya 20 años, o sea, estamos hablando 37 años atrás. Yo era incrédulo. Y yo le comentaba a mi esposa: yo siempre quería tener una vida sin problemas, así que ese libro me lo leí de pe a pa y me puse a mirar el video. Y vi el libro en Amazon, estaba 11 centavos de dólar en inglés, y lo compré. Y yo después decía a mi esposa: pero si yo tengo mi Biblia, yo no necesito este libro. ¿Qué cosa es lo que estoy haciendo? A ver. Todos queremos vivir una vida sin problemas. Eso suena muy atractivo, hermanos, pero aquí estamos en el mundo, estamos en las manos del Señor, como yo siempre se los repito. El Señor nos dice, ¿cuántas veces nos dice aquí que no debemos estar afanados? Yo lo había resaltado. En el versículo 25 dice: no os afanéis. En el versículo 31 dice: no os afanéis.
Y en el versículo 34 dice, no os afanéis. El versículo 28 él hace una pregunta, ¿por qué os afanáis? La palabra afanar es la traducción al español de la palabra griega merimnao, y significa estar ansioso, agitado, turbado por las preocupaciones de esta vida. Eso es lo que significa. Agitado, significa estar turbado, significa estar ansioso por las preocupaciones o los afanes o las necesidades de esta vida. Y lo dice claramente el Señor, no estemos ansiosos, no estemos agitados, no estemos turbados por nuestras vidas, en Mateo 6:25. Y aquí se refiere también a nuestras vidas físicas. No vamos a crecer un poco más, no vamos a tener un minuto más de vida, no vamos a tener un minuto más de vida. Mi abuela decía, nadie muere en la víspera. Así me decía mi abuela, ¿no? Y es verdad, nadie muere en la víspera, todos mueren en su día, ¿no? Y a veces hablar de esto, hermanos, yo no lo hago en un sentido de burlarme, ni nada de eso, ¿no? Porque nosotros también pensamos mucho acerca de nuestra vida. Y está bien que nos preocupamos, que no nos expongamos, que tengamos cuidado de nosotros. Y yo digo, el guardar nuestra vida no solamente implica usar una mascarilla. ¿Saben qué más implica? Comer sano. Comer sano implica muchas cosas más, el guardar nuestra vida, porque este es el templo del Espíritu Santo y la Escritura dice que debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo cuando hablo de la muerte, hermanos, quizás lo hablo desde la perspectiva del apóstol Pablo, cuando él dice que la muerte para él era ganancia, ¿no? Y para nosotros ciertamente es ganancia. No es igual con el impío. La muerte para el impío es algo desastroso, es algo a lo que él teme, es algo que no quiere, lo rehuye como sea, y aún quisiera vivir más tiempo de los años, muchos años que ya ha vivido en personas ancianas, ¿no? Entonces la Escritura dice que no debemos estar agitados, turbados ni ansiosos. No es, hermanos, de ninguna manera que no nos preocupemos. La Escritura no llama a que tengamos una actitud, oh, hay una pandemia, está bien, y yo camino silbando por la calle como si yo viviese en otro planeta. No, la Escritura no nos llama a eso. No nos llama a ser indiferentes. No nos llama a tener anulado el sentimiento de la intranquilidad. No, sino que el Señor nos enseña que no debemos hacerlo de forma excesiva. No debemos ir más allá de una preocupación normal que debemos de tener como seres humanos. No significa que nosotros debemos hacer de esta preocupación un hábito, una costumbre, todos los días darle vuelta y vuelta y vuelta a este mismo asunto. A este mismo asunto. Esta palabra griega es usada también en un versículo de la Escritura. Y miren, en Mateo capítulo 10, versículo 19, la palabra del Señor dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis. Es la misma palabra. No te agites, no te afanes, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y es evidente que estas palabras del Señor se encuentran en un contexto de persecución como verdaderamente la iglesia del Señor va a sufrir. Que de alguna manera es también la causa de preocupaciones en nuestras vidas físicas. Hermano, la preocupación, yo estaba leyendo también, trae muchos problemas a la salud. Tal vez un médico pueda explicarlo mucho más, pero las preocupaciones dañan nuestros órganos, daña el corazón. Dice que está científicamente probado. Cuando uno está preocupándose en exceso por algo, el corazón se va a dañar el hígado, el páncreas también se daña. Ya a las finales la preocupación hace que nosotros matemos nuestro propio cuerpo. Ahora notemos que el Señor menciona cosas que son muy necesarias para nuestras vidas. El Señor lo menciona. Necesitamos comer, necesitamos el agua, necesitamos vestirnos, necesitamos un techo, necesitamos muchas cosas mientras transitamos por la tierra hasta nuestra morada final.
Pero hay algo que nosotros tenemos que notar. Cuando el Señor está predicando el Sermón del Monte, la audiencia que escuchaba al Señor era en su mayoría pobres. Ellos eran pobres en su mayoría. Ellos tenían comida y agua a las justas. A las justas. Las madres, como muchas madres en nuestros días, tenían que hacer magia y de una pierna de pollo tenía que darle de comer a 10 personas. O con un vaso de agua satisfacer la sed de 10 personas. Ellos son los que escuchan la palabra del Señor cuando dice, no te afanes. Y a nosotros nos dice igualmente, no debemos afanarnos. El Señor dice dos razones, y acá yo quisiera que ya entremos a nuestro tema. El Señor dice dos razones por las que los hijos de Dios no debemos estar afanosos, y se encuentran en dos versículos del texto que hemos leído hace un momento. Está el primero en Mateo 6:26, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La primera razón es que tenemos a Dios por Padre. Esa es la primera razón, para no preocuparnos. Tenemos a Dios por Padre y nosotros valemos para Él mucho más que las aves del cielo. La segunda razón la encontramos en el versículo 30. Y dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La segunda razón es la fe, que debemos tener fe en el Señor. Ahora el Señor apela pues a esa fe de los hijos de Dios y no debe ser poca. No debe ser poca fe. Hermanos, aquí en Lima tenemos muchas aves volando a nuestro alrededor. Yo creo que cuando vamos al parque podemos ver volar los pigüichos, vemos tordos, yo he visto tordos, gorriones creo que se llaman, pero palomas, una serie de aves. ¿Usted ha notado eso alguna vez? ¿Ha caminado mirando el cielo? Yo creo que sí. Yo creo que para nosotros no es ningún secreto cuando vamos a un parque. ¿Cuánta cantidad de aves vemos nosotros allí? Hay una gran variedad, por lo menos aquí en Lima nosotros encontramos una gran variedad. Las vemos en esos lugares, hasta en los centros comerciales vemos nosotros aves. Y el Señor, lo primero que notamos es que el Señor no les lleva el alimento a sus nidos, ¿o sí? Cuando la Escritura nos enseña eso, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso el Señor le lleva la comida a sus nidos? No, eso no es así. El Señor no les lleva el alimento a sus nidos. Ellas vuelan de aquí para allá, desde que amanece hasta que oscurece. Se alimentan y regresan a sus nidos para dormir hasta el día siguiente. Así deberíamos vivir también nosotros, sin esa preocupación que tienen esas aves. ¿Alguno de nosotros ha visto, por ejemplo, un nido con depósito para almacenar la comida? O sea, el ave hace su nido y al rato sube madera y construye una especie de granero y comienza a juntar ahí la comida. No, el nido está vacío. Usted no encuentra comida en el nido, ahí no hay almacenado absolutamente nada. Simplemente salió, comió y lo tiene en su barriga, en su estómago, y se acuesta a dormir. No tiene, ¿verdad? ¿O alguien ha visto alguna vez un nido que tenga una especie de granero? No tiene. ¿Alguno de nosotros ha visto volando a un ave con una bolsa llevando alimento al nido? O sea, que se para el ave en el árbol o en el gras y come, y después de comer comienza a echar también para llevarse al nido más comida. No. Las aves no se preocupan por guardar para el día de mañana nada. Simplemente esperan la madrugada y salen a buscar su comida.
y la encuentran. Y la encuentran. De hecho, la Biblia nos enseña a nosotros lo siguiente, y yo quiero comenzar a leer unos pasajes del Antiguo Testamento que seguramente ya ha pensado usted. Job, capítulo 38, versículo 41. Job 38, 41. La Biblia dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento, cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién? Ya sabemos quién prepara el alimento del cuervo. Salmo 104, 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Salmo 147, 9. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Salmo 145, versículos 15 al 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Ha dejado el Señor a los cuervos sin alimento? ¿Ha dejado a los pigüichos sin alimento? ¿Ha dejado a los gorriones sin alimento? Ahora vamos a leer este pasaje porque sabemos que la respuesta es no. El Señor continúa dándole a las aves del cielo su alimento. El Señor continúa dándole a las bestias del campo su alimento. El Señor continúa dándole a todos los animales, a todos los peces que viven en los mares, su alimento. Ahora vamos a leer este pasaje, Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 9 al 10, para que usted conozca cuál es su posición en Cristo. Deuteronomio 32, 9 al 10 dice: porque la porción de Jehová es su pueblo. La porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Lo guardó. ¿Usted sabe lo que es la niña de su ojo? Es de acá. ¿Qué es lo que usted más protege cuando está en peligro? No son sus ojos. Cuando ve que viene una piedra, usted hace así. Cuida su ojo. Pone la mano, cuida su ojo, lo protege. Cuando usted ve que viene tierra, protege el viento trae tierra, arena, usted protege la niña de su ojo. Cierra su ojo inmediatamente. Ese es el ejemplo claro de cuál es nuestra posición en Cristo. Ahora yo les voy a preguntar algo. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es su pueblo? Y dice, le halló en tierra de desierto. ¿A quiénes halló el Señor en el desierto de la muerte y el pecado? Y dice, ¿a quién? Y dice que lo atrajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. Hermanos, ¿a quién atrajo a sí mismo? ¿A quién instruyó? ¿A quién guarda como la niña de su ojo? Es a nosotros. Es a nosotros. Por eso recuerde usted lo que ha cantado hace un momento antes que yo comience a predicar. Feliz cantando alegre yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, como vemos que es así, Él también cuidará de mí. Cuando usted tenga esas preocupaciones acerca de su trabajo, qué va a pasar la semana que viene, levante los ojos y mire cómo están las aves. Cuando usted tenga la preocupación de que tal vez la próxima semana no haya comida en su refrigerador, mire los árboles, mire las aves, cómo comen. Y acuérdese que usted vale más para Dios. Que si Él alimenta a esas aves, Él va a tener cuidado de usted también. Porque Él lo dice y yo lo creo. Él lo dice y yo lo creo. El Señor es nuestro Padre. Es lo que dice el Señor. El Señor es nuestro Padre. La Escritura dice así: vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
Claro, vivir ahora pues en este mundo es algo distinto, ¿no, hermanos? Pero nosotros tenemos que creer en la Biblia. ¿Por qué yo digo que es distinto? Es distinto porque matar a un delfín es una cosa grave, horrenda para el mundo. Matar a una ballena es algo que nos parte el corazón. Pero matar a un bebé en el vientre de su madre, ya estamos acostumbrándonos a eso tal vez. El mundo está de cabeza, hermanos. El mundo piensa que el animal tiene más valor que el ser humano. La Biblia dice que los hijos de Dios tienen más valor que los animales. Acuérdese de eso. Acuérdese, mire a las aves. Adam Clarke tiene un comentario muy pertinente y dice, comienzo la cita: hay un dicho entre los rabinos casi similar a este. ¿Has visto alguna vez una bestia o un ave que tuviera un taller? Sin embargo, se les alimenta sin trabajo y sin ansiedad. Fueron creados para el servicio del hombre y el hombre fue creado para que pudiera servir a su creador. El hombre también habría sido sostenido sin trabajo y sin ansiedad si no hubiera corrompido sus caminos. ¿Has visto alguna vez un león llevando carga en sus lomos? ¿Un ciervo recolectando frutos de verano? ¿Un zorro vendiendo mercadería o un lobo vendiendo aceite para que así pudiera ganarse su sustento? Y sin embargo, se alimentan sin preocupación ni mucha faena. Argumentando pues de menor a mayor, si los que fueron creados para servirme se alimentan sin hacer faenas y sin afán, cuanto más yo, que he sido creado para servir a mi Hacedor. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué debería estar obligado a trabajar para obtener mi pan de cada día? Respuesta: el pecado. Si Adán no hubiera caído, el trabajo no es un castigo, porque Dios lo había mandado a Adán a labrar el huerto. No es un castigo, pero el pecado puso las cosas más difíciles para nosotros los hombres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero la Escritura dice que el Señor es nuestro Padre. Y como el comentarista habla acá, ¿alguna vez alguien ha visto a los animales, una feria que tengan los animales y vendan aceite? No, ellos salen y comen nada más. ¿Alguna vez hemos visto a un león trabajando para su comida? No, él sale, corre y caza la comida y se alimentan. Igual como las aves del cielo. Y nosotros valemos mal. Hermanos, Dios proveerá para nuestra alimentación. Dios proveerá para nuestros vestidos y todas nuestras necesidades materiales mientras estamos aquí en la tierra. Romanos 8:32, mire cómo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Señor ya nos dio el mayor regalo para el hombre. Nos dio a Cristo. A su amado Hijo lo puso en una cruz por nosotros, para que podamos ser parte de la familia de Dios, para que seamos redimidos de nuestros pecados, de nuestras maldades. Dios nos ha dado el regalo más grande a nosotros. Ya nos lo dio. Ahora, ¿acaso Él no nos va a dar lo que es de menos valor? Por supuesto que nos los va a dar. Ahora yo quisiera que veamos también, hermanos, el asunto de la ansiedad versus la fe. La ansiedad versus la fe, que es el otro tema que estábamos viendo en esta porción. Y el Señor también nos enseña la relación entre uno y otro. Mateo 6:30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres, que dice, de poca fe? Hombres de poca fe. Y aquí el Señor nos pregunta a cada uno de los que nos ponemos ansiosos por diferentes razones. Nos ponemos ansiosos porque la economía del país se ha derrumbado. Nos ponemos ansiosos porque millones están perdiendo sus trabajos. Nos ponemos ansiosos porque Joe Biden ha sido puesto como el presidente de los Estados Unidos. Nos ponemos ansiosos porque la agenda inmoral del globalismo parece avanzar sin que nada lo detenga.
Aquí es donde el Señor nos pregunta, ante la ansiedad de todos estos temas, Él nos pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Estás preocupándote por todo esto, pero ¿dónde está tu fe? El Señor dice que no debemos de ponernos extremadamente ansiosos por estas cosas. ¿Por qué? Y ahí lo hemos leído, el versículo 32 de Mateo 6. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles son los que se preocupan, los que se afanan por la comida. ¿Qué cosa voy a comer? Los que están sin Cristo se afanan, ¿qué cosa me voy a vestir? Los que no conocen al Señor se afanan por su vida. Ellos se afanan por todas estas cosas que estamos leyendo. Esa es la forma de vida de aquellos que no tienen a Dios como Padre. Y nosotros debemos ser diferentes a ellos. La vida del creyente es distinta a la vida del incrédulo. Miren, hermanos, ¿por qué es que la Escritura dice que los gentiles buscan todas estas cosas? Porque el impío busca su felicidad en las cosas temporales. En las cosas temporales. Ellos creen que la oportunidad de ser feliz está ¿dónde? Aquí en la tierra. Esta es mi oportunidad de que yo sea feliz. Por eso es que ellos se esfuerzan por tener no cualquier ropa, la mejor ropa. Nosotros, a ver, cuando uno es joven, yo creo a veces dice, bueno, yo necesito comprarme mis zapatos deportivos de esta marca y esta marca cuesta como $70 el par. Sí, pero por $10 también te puedes poner el mismo zapato, solo que no es de marca. Pero los que están sin Cristo buscan eso. Una camisa, ¿qué marca de camisa quieres? Bueno, hay unas que venden acá en Gamarra, yo creo que ya conocen Gamarra. Ahí encuentras camisas de 15 soles. No, yo quiero Gucci. Yo quiero Gucci. Oh, wow. Bueno, también hay unos polos que puedes encontrar en Gamarra, unas camisetas. No, yo quiero Lacoste. Allá, tú quieres así. No. Pero lo que nosotros vemos es que los incrédulos buscan eso. Tener la mejor ropa. Tener la mejor comida. Comer como ricos. Bueno, los ricos no comen como nosotros. Ellos comen más vegetales y pocas carnes. Ellos tienen una dieta. Nosotros comemos como pobres. Así, un montón de carne, un montón de cosas. El rico no come así. El rico come una lechuguita, un pedacito de carne. ¿O no? ¿O no han visto cómo comen los ricos? Ellos comen así. Por eso es que el incrédulo se esfuerza por tener las mejores ropas, la comida más exquisita, y hacerse también de muchas riquezas aquí en la tierra. Ese es el afán, esa es la agitación que un incrédulo tiene en el corazón, esa es la preocupación constante. Cada vez que mira la cuenta y ve $20 menos, tiembla, se desespera y no sabe qué hacer para tener $20 más, porque él no tiene a Dios como Padre. Él no tiene a Dios como Padre. Él no tiene a Dios como su Salvador, como su sustentador. Las promesas del Señor no son para él. Ellos no conocen eso. Ellos no ven las aves del campo como son alimentadas por Dios. Los incrédulos creen que después de la vida ya no queda ninguna esperanza y por ello hay que disfrutar de los placeres materiales aquí y ahora. Aquí y ahora. Y lo mejor de lo mejor. Bueno, yo no sé de dónde vienen esas ideas, pero cuando yo estudiaba en la escuela, hace 40 años atrás, yo estaba en la secundaria, ahí decían que era la alienación imperialista, ¿no? De querer tener ropas, bueno, de marca y todo eso, ¿no? Yo no digo que sea malo vestirse con una ropa de marca, ¿no? Pues hay hermanos que pueden comprársela, hay hermanos que no podemos comprarla, ¿no? Pero igual debemos estar contentos, no es malo tener riqueza. Abraham fue rico
Y seguramente Abraham tenía también otras preocupaciones. Lázaro, ¿se acuerdan del rico y Lázaro? Nuestro hermano que está en la presencia del Señor. Él no tenía la riqueza, él tenía la riqueza de Abraham. Cristo, él tenía a Cristo, la riqueza de Abraham. Eran ricos en el Señor. Pero aquí en la tierra Abraham tenía bienes. Y Lázaro no tenía bienes. Él se alimentaba ¿de qué? De las migajas que caían de la mesa del rico. Pero ¿se alimentaba o no se alimentaba? Comía, ¿verdad? Comía como las aves comían. Él recogía lo que caía de la mesa del rico, así como las aves recogen cuando nosotros tiramos las migas del pan. Pero comía. No sabemos cuántos años vivió así, pero vivió, y su esperanza no estaba basada en la situación que él estaba viviendo en ese momento. Su esperanza estaba basada en la eternidad con su Señor, en el seno de Abraham, como dice la Escritura. Allí también donde vamos a estar nosotros. Pues el hombre de este mundo no ve nada después de la muerte. Ellos niegan en sus corazones, engañándose a sí mismos, la existencia de un Dios eterno. Por eso es que ellos no ven la gloria allá. Ellos quieren la gloria acá con bienes materiales. Por esa razón, cuando ellos no tienen esas cosas que son valiosas para ellos, si no las tienen en esta tierra que un día desaparecerá, ellos entran en un estado de angustia crónica. Angustia crónica, hermanos, que solamente es apagada cuando tienen comida en sus mesas, vestido en sus cuerpos y mucho dinero en sus cuentas bancarias. Pero nuestra felicidad, hermanos, no depende de cuánto dinero tenemos en el banco. Nuestra felicidad no depende de las buenas ropas que podamos o no tener aquí en la tierra. Nuestra felicidad no depende si es que comemos un filet mignon o una tortilla de huevos. Nuestra felicidad está en Cristo. Nuestra felicidad está en el Señor y nos gozamos en el Señor nosotros. Lo que yo he visto, hermanos, es que las personas que están en el mundo, y yo una vez fui así, por eso es que parte de lo que yo les comento es, yo recuerdo cómo pensaba en mi corazón, trabajar para vivir y vivir para trabajar. Eso era, trabajar para vivir y vivir para trabajar. Esa es la vida del hombre que está sin Cristo. Los incrédulos aún se llegan a angustiar por suplir sus necesidades futuras, su comida de la semana que viene, sus ropas del mes que viene y sus riquezas para disfrutar hasta el día de su muerte. El creyente no piensa eso. Nosotros no sabemos si viviremos mañana. Y si no sabemos si viviremos mañana, ¿para qué preocuparnos por el mañana? Como dice la Escritura, preocupémonos por el día de hoy, trabajemos el trabajo que el Señor nos da, alimentémonos con el alimento que el Señor permite que hoy día tengamos en nuestras mesas. Los creyentes no somos como los incrédulos. Filipenses capítulo 4, hoy día hemos hablado mucho de Pablo en la mañana. Filipenses capítulo 4 versículos 12 y 13 dice, mire cómo dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tengo la fe fuerte y suficiente para tener un día de repente una buena comida sobre mi mesa y para no tener nada el día siguiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había aprendido a vivir así por la fe. Pablo un día comía buenos manjares, al día siguiente de repente no comía nada, como en ese barco que habíamos estado estudiando en la mañana, donde estuvo muchos días sin comer, pero él había estado preparado para eso. Sé vivir humildemente. Pablo, el siervo del Señor, fue un instrumento muy grande en las manos del Señor. Recuerde que él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, pero él sabía vivir en humildad y todo lo podía en Cristo que lo fortaleció. Y mire cómo le escribe él también a Timoteo. Primera de Timoteo 6, versículos del 8 al 10. Es la misma enseñanza que el Señor.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, el tener mucho dinero, y en la experiencia que yo he podido ver en la vida, no le va a traer felicidad, le va a traer más problemas. Por lo menos aquí en el Perú es así, o en países tal vez como México, ¿no? Si usted tuviese una fortuna de $1.000.000, usted de repente dirá, bueno, ahora voy a vivir una vida sin problemas. No, va a vivir una vida con problemas, por lo menos aquí en Perú. Va a necesitar una seguridad, va a tener que contratar una seguridad. Sus hijos no van a poder salir al parque por miedo a que se los secuestren. Van a tener una vida con problemas diferentes, pero con problemas. Además, si al Señor no le ha placido a nosotros darnos una riqueza aquí, así, el Señor mismo lo dijo, a los pobres siempre los vamos a tener. Siempre los vamos. La iglesia primitiva estaba compuesta de muchos pobres. Y los que tenían algo, tenían que participar y tenían todo en común en la iglesia. Ahí estaban hermanos ricos, hermanos pobres. Bernabé era uno que tenía propiedades también y compartía con todos, ¿verdad? Bueno, hermanos, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio para evitar la ansiedad y la angustia por las cosas materiales en las que nosotros estamos viviendo? Ahí está también en la Escritura, Mateo 6:33. La palabra del Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, no te preocupes. A veces estamos mirando el suelo, preocupándonos, y miramos el suelo y caminamos mirando el suelo, así caminamos. No hay que mirar ahí, hay que mirar arriba. Hay que mirar arriba, al Señor. Hay que buscar las cosas de arriba. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas serán añadidas? ¿De qué cosa está hablando Dios aquí en su palabra, en este contexto? Nos está hablando de las cosas materiales. Nos está hablando de las cosas básicas para poder vivir aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, tenemos que elevar nuestras mentes y nuestros corazones hacia las cosas que son invisibles, pero eternas, para que el Señor supla nuestras necesidades materiales básicas aquí en la tierra. Yo quiero traerles un comentario también de Albert Barnes, y es conveniente. Él dice así: es decir, aquellos desprovistos de las verdaderas doctrinas de la religión y que no están familiarizados con la debida dependencia de la divina providencia, hacen que su principal preocupación sea buscar comida y ropa. Pero tú, que tienes conocimiento de tu Padre que está en los cielos, los que saben que Él proveerá para sus necesidades, no deben estar ansiosos. Busca primero su reino. Primero procura ser justo e interesarte en su favor, y todas las cosas necesarias te serán añadidas. Él tiene control sobre todas las cosas y puede darte lo que necesitas. Él te dará lo que considere mejor para ti. Ahí termina esta cita. Hermanos, debemos buscar todo lo que promueve también la extensión del reino. Debemos vivir una vida que glorifique a Cristo, una vida que glorifique su justicia. Y luego veremos que todas nuestras necesidades serán suplidas según su santa voluntad y perfecta decreto, su santa y perfecta voluntad. Bien, hermanos, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer entonces cuando estemos preocupados? Bueno, primero tenemos que mirar a las aves. Segundo, tenemos que pensar que Dios es nuestro Padre, y si tiene cuidado de ellas, más va a cuidar de nosotros. Tercero, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe,
que creamos su palabra, que la tomemos, ¿no? Yo a veces escucho eso, que tomo esa palabra, dice, ¿no? Bueno, hay que tomarla seriamente en nuestros corazones, meditar, repetírnosla y decir, Señor, siembra esta palabra en mi mente y en mi corazón. Házmela recordar cuando la preocupación quiera venir a mi mente, porque soy humano. Puedo volverme a preocupar, pero Señor, aumenta mi fe también para que yo crea en ti. Y tenemos pues que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a ser añadidas. Todas esas preocupaciones, hermanos, son innecesarias. Innecesarias. Es mejor buscar al Señor, que es quien tiene el control de todas las cosas, de todas las cosas. Hermanos, vamos a orar.